días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad, de finanzas, de tributario y mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir una aplicación sobre el artículo 6 de la Ley del Impuesto de Renta de las Personas Físicas, que nos habla del hecho imponible. Recordaros a todos que si queréis preparar las oposiciones con nosotros, que sepáis que tenemos el 3 de octubre comenzamos grupos de técnicos e inspectores de Hacienda y el día 4 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. Si quieres que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, pues entramos ahora con el título primero, sujeción al impuesto, aspectos materiales, personales y temporales, en concreto en el capítulo primero, hecho imponible y renta 60. Con respecto al artículo 6, el hecho imponible, pues nos dice que constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente. Bueno, ¿qué nos indica esto? Bueno, pues con un hecho imponible, digamos, básicamente la situación que debe ocurrir para que un impuesto deba pagarse. En este caso, cualquier persona que obtenga, por ejemplo, un ingreso, pues debe pagar el impuesto de la renta a las personas físicas. Por poner un ejemplo, pues si Juan obtiene ingresos de su empleo, porque trabaja, se considera eso un hecho imponible y está obligado a pagar el impuesto de la renta de la persona. Bueno, a pagar, está obligado según lo que establezca el artículo 96, pero bueno, se supone que el hecho de obtener una renta, pues se supone que te obliga a tributar por el impuesto de la renta de la persona física. De hecho, le quitan una parte de retenciones la empresa que le paga la nómina o el profesional. Por otro lado, componen la renta del contribuyente pues los rendimientos del trabajo, los rendimientos de capital, los rendimientos de actividades, rendimientos de las actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley. Bueno, ¿qué nos establece eso? Pues bueno, este punto, el punto 2, este apartado, en el artículo 6, por lo que nos viene a desglosar son las diferentes formas en las que una persona puede obtener ingresos, lo que se considera como rentas, que son sujetas al impuesto. Entre estas, pues destacar lo siguiente: rendimiento del trabajo, son aquellos que sostienen, ¿vale?, por un empleo, un empleo o trabajar con una persona. Rendimientos de capital, ingresos obtenidos de inversiones financieras o inmuebles, pueden ser de capital no mobiliario, que cuando se obtiene de un ingreso financiero, y o inmuebles, que son rendimientos de capital inmobiliario. Rendimiento de actividades económicas, bueno, pues cuando se ejerce una actividad empresarial, una actividad profesional. Ganancias y pérdidas patrimoniales, bueno, pues cuando se obtiene por vender, por ejemplo, propiedades o inversiones, por ejemplo. Imputaciones de renta, pues la que se establece, por ejemplo, por la ley. Ingresos que se atribuye al contribuyente por ley, incluso si no ha recibido directamente. Pues, por ejemplo, si tenemos un inmueble y resulta que lo tenemos una segunda vivienda, un inmueble que no es vivienda habitual y la tenemos sin ocupar y a nuestra disposición, pues evidentemente la ley nos dice que eso nos genera una imputación de renta. Pues, por ejemplo, vamos a suponer que Laura obtiene dinero de su salario, eso sería un rendimiento del trabajo, de un alquiler. Eso se considera rendimiento de capital, en este caso inmobiliario, de su negocio, eso se considera rendimiento de actividad económica, que vende una casa con ganancia, bueno, pues eso se considera una ganancia patrimonial, o a través de una imputación de renta por ley, pues cuando se supone que esta persona pues tiene una segunda vivienda y la tiene sin habitar, pues sin alquilar, a su disposición, eso genera una imputación de renta. Bueno, pues todos estos ingresos están sujetos al impuesto de la renta de la persona física. El apartado 3 nos dice que a efectos de la determinación de la base imponible y el cálculo del impuesto, las rentas se clasificarán en general y del ahorro. Bueno, pues esto básicamente, ¿vale?, indica que para calcular el impuesto, pues los ingresos se dividen en dos categorías básicamente, que son la renta general y la renta del ahorro. Pues por poner un ejemplo de cada una de ellas. Los salarios que Pedro, por ejemplo, que Pedro obtiene se consideran renta general, mientras que los ingresos de intereses por sus rendimientos de inversiones, por ejemplo, o rendimientos e intereses de una cuenta corriente, son parte de la renta del ahorro. Y para terminar con este punto, no estarán sujetos al impuesto la renta que se encuentren sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué indica esto? Bueno, pues que si un ingreso ya está sujeto al impuesto sobre la renta, sobre sucesiones y donaciones, no se grava básicamente el impuesto de la renta de la persona física. Pues, por ejemplo, si María recibe una herencia, este dinero pues estaría sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones y no se considera renta del impuesto de la renta de las personas físicas. Y para terminar, ¿vale?, pues se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos, servicios susceptibles a generar rendimiento del trabajo o del capital. O sea, ¿qué nos indica este punto? Bueno, pues este punto lo que sugiere es que cualquier bien, derecho o servicio pueda generar ingresos, pues se considera como si ya hubiera generado dichos ingresos, a menos que se pueda demostrar lo contrario básicamente. Pues, por ejemplo, vamos a suponer que Juan recibe un bien que podría generar ingresos, como un edificio para alquilar. Se considera que ha generado ingresos de este bien para el propósito del impuesto, a menos que Juan
pueda demostrar que no ha recibido ningún ingreso de él. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy sobre el artículo 6 de la ley del impuesto a la renta a las personas físicas y nos vemos en el siguiente artículo. Chao, chao, que vaya todo genial.